El 11 de marzo de 1971, en el marco de la vía chilena al socialismo, el gobierno de Salvador Allende dio un paso crucial en su programa de reformas económicas al nacionalizar la banca privada. Esta medida fue parte de una estrategia más amplia para fortalecer el control estatal sobre sectores estratégicos de la economía y avanzar hacia un modelo de desarrollo socialista. Contexto histórico: la economía chilena antes de la nacionalización. Desde mediados del siglo XX, Chile había experimentado un crecimiento económico desigual, con una fuerte dependencia del capital extranjero y un sector financiero dominado por grandes conglomerados privados. Antes de la llegada de Allende al poder en 1970, la banca chilena estaba en su mayoría controlada por un pequeño grupo de poderosas familias y empresas, muchas de ellas con vínculos internacionales. Esto significaba que el acceso al crédito y a los flujos financieros estaban fuertemente influenciados por intereses privados y corporaciones extranjeras, lo que limitaba las posibilidades de desarrollo para sectores populares y pequeños empresarios. Durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, del año 1964 a 1970, se implementaron políticas de reforma agraria y ciertas intervenciones en la economía, pero sin alterar significativamente la estructura del sistema financiero. Cuando Allende asumió la presidencia en noviembre de 1970, su gobierno propuso una serie de reformas profundas para redistribuir el poder económico, entre ellas la nacionalización del cobre, la reforma agraria y la estatización de la banca. El proceso de nacionalización de la banca. Primero, justificación de la medida. El gobierno de la Unidad Popular argumentó que el control estatal de la banca era esencial para democratizar el acceso al crédito, financiar proyectos de desarrollo y evitar la fuga de capitales en un contexto de transformaciones económicas profundas. Allende y su equipo económico consideraban que la banca privada era un instrumento de la burguesía y el capital extranjero que limitaba la inversión en sectores productivos y nacionales y favorecía la especulación financiera. Segundo, implementación de la nacionalización. El gobierno aplicó una estrategia mixta para concretar la estatización de la banca. Primero, compra de acciones. En lugar de expropiar directamente, el Estado adquirió las acciones mayoritarias de los principales bancos privados del país, obteniendo así el control efectivo de sus operaciones. Reformas legales. Se promovieron leyes y decretos que permitieran una mayor intervención del Estado en la gestión de las instituciones financieras. Y hubo una creación del Sistema Nacional de Banca Estatal. Con los bancos bajo control estatal, se diseñó una red financiera dirigida a canalizar recursos hacia sectores estratégicos como la industria, agricultura y el desarrollo social. Tercero, bancos nacionalizados. Algunos de los principales bancos que pasaron al control estatal fueron Banco de Chile, Banco Español Chile, Banco Sudamericano, Banco Anglo-Sudamericano y el Banco Edwards. Para el año de 1972, el Estado controlaba cerca del 90% del sistema bancario chileno, lo que representaba un cambio radical en la estructura económica del país. Impacto de la nacionalización de la banca. Primero, acceso ampliado al crédito. Con la banca en manos del Estado, se implementaron políticas para facilitar el crédito a sectores históricamente marginados como pequeños agricultores, cooperativistas, empresas estatales. Segundo, mayor control del Estado sobre la economía. El gobierno pudo dirigir la inversión hacia sectores estratégicos, evitando que el capital se concentrara solo en las élites económicas tradicionales. Tercero, reacción de la oposición y la banca internacional. La medida fue duramente criticada por los sectores empresariales y partidos opositores, que la consideraban un ataque a la propiedad privada y un paso hacia un modelo económico estatista y centralizado. Además, organismos financieros internacionales y bancos extranjeros redujeron sus créditos a Chile, lo que generó problemas de financiamiento para el país. Crisis económicas y fin del proyecto nacionalizador. A partir de 1972, la economía chilena comenzó a enfrentar serias dificultades debido a factores internos y externos. Primero, hubo un bloqueo internacional promovido por Estados Unidos. Además, escasez de productos básicos debido a la fuga de capitales y boicots internos, sumado a una alta inflación causada por el incremento del gasto público y la caída de la producción. Estas dificultades fueron utilizadas por los sectores opositores para intensificar la desestabilización del gobierno de Allende, lo que culminó en el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Tras la llegada de la dictadura de Augusto Pinochet, una de las primeras medidas económicas fue la desnacionalización de la banca, devolviendo los bancos a manos privadas y dando inicio a un modelo neoliberal impulsado por los Chicago Boys.
En conclusión, un hito en la historia económica de Chile. La nacionalización de la banca en 1971 representó un momento clave en la historia de Chile, en el que el Estado asumió un papel central en la economía con el objetivo de redistribuir la riqueza y fortalecer el desarrollo social. Si bien la medida generó beneficios en términos de democratización del crédito, también enfrentó una feroz oposición que contribuyó a la crisis política y económica que llevó al golpe de Estado en 1973. A más de 5 décadas de este hecho, el debate sobre la nacionalización de la banca sigue siendo un tema de discusión en Chile y en otros países que buscan equilibrar el papel del mercado y el Estado en la economía.